Sí. Muy bien, muy buenas noches, bienvenidos a todos los alumnos, docentes que están aquí en la Facultad de Derecho de la Universidad Norbert Wiener. En esta oportunidad nos encontramos en unas videoconferencias internacionales con la Universidad Bernardo O'Higgins. En esta oportunidad vamos a hablar de las políticas migratorias a cargo del doctor Jorge Arias Garrido. Pero antes, siempre le damos el pase a nuestra decana para que nos dé el saludo y la bienvenida a este magno evento. Doctora Delia, adelante. Muy buenas tardes, estimados colegas, profesores y estudiantes que integran la comunidad de la Escuela de Derecho Javier Pérez de Cuéllar de la Universidad Norbert Wiener. Para mí es un inmenso cariño al corazón tener presente a Fernando Villamizar, decano de Derecho de dicha universidad, y cómo no, al maestro Jorge Arias, vicerrector académico de la Universidad Bernardo O'Higgins, que el día de hoy va a tocar un tema de palpitante actualidad, no solamente periodística, sino también de carácter académico en diferentes niveles. Por favor, maestro Jorge Arias, la cancha es suya, puede comenzar con su disertación y nosotros, junto con profesores y estudiantes, disfrutaremos de la misma. Adelante, por favor. Bien, antes de que empiece el doctor Jorge Arias, si me permiten darle un resumen de su CV. El doctor Jorge Arias Garrido es doctor en Derecho de la Universidad de Talca, magíster en Educación con mención en Administración de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster profesional en Derechos Humanos, Migraciones y Diversidad de la Universidad Salamanca, España, y vicerrector académico de la Universidad Bernardo O'Higgins. Con ustedes, el doctor Arias Garrido. Adelante, doctor. Muchas gracias, Bruno. Voy a compartir pantalla para iniciar mi presentación y en ese momento los saludo formalmente y también, por supuesto, formulo mis palabras de agradecimiento. Vamos a asegurarnos que por lo menos la parte tecnológica no nos juegue una bala pasada y vamos a... Ahí solamente pediría que alguien me pudiese retroalimentar y decirme si se veía bien la lámina de inicio de la ponencia. Todo correcto, doctor. Adelante. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas quienes están presentes y quienes en sala y quienes están siguiendo la ponencia a distancia, a todos quienes me escuchan y atienden hoy día. Bienvenidos a esta videoconferencia. Agradezco su participación en este espacio, en que me voy a referir a la política migratoria chilena y su impacto en los derechos humanos de los migrantes. Es tan amplio el tema que quise abordarlo desde una perspectiva que me resulta más fácil abordar dada mi preparación académica en este ámbito. Espero que esta jornada sea de gran provecho para todos y todas y que además de alcanzar los objetivos que nos hemos formulado o he formulado para la ponencia, podamos también interactuar y quedar conectados para una temática que, tal como lo decía quien me precedió, es de importante trascendencia de manera multilateral, más allá de lo binacional. Quiero también, por supuesto, expresar mi agradecimiento a la decana de la Facultad de Derecho, la doctora Delia Muñoz, y al colega Ítalo Lerba, quien tuve la fortuna de conocer en una actividad académica precisamente, por la gentil invitación que me hicieran para compartir con ustedes parte de lo que he investigado y me ha interesado en materia de política migratoria. Para mí, por cierto, que es un honor poder compartir mis conocimientos y experiencias en este tema tan actual.
Vamos a ver la estructura de la ponencia, es la que está en pantalla. Creo que de alguna manera la introducción, parte de ella ya la hemos abordado. Sin embargo, me centraré dentro del mismo apartado introductorio a la justificación e importancia que tiene este tema, los objetivos diseñados y formulados para ella. Luego, una brevísima referencia a los antecedentes históricos de la relación migratoria Chile-Perú, al marco jurídico internacional y probablemente el grueso de la presentación esté centrado en lo que lleva su nombre, ¿cierto? Política migratoria actual de Chile. También habrá un apartado para referirme a cuál es el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de derechos humanos dentro de la política. El apartado que sigue tuve la duda de si incorporarlo o no, porque se me convocó para dar una mirada del punto de vista jurídico, pero creo que tampoco es lógico eludir la contingencia, y tenemos una situación que nos afecta bilateralmente desde hace ya más de 30 días en la frontera binacional, y creo que más de algún auditor o quien están presenciando esta videoconferencia le interesaría también conocer la impresión de este expositor. Por cierto, que trataré de ceñirme a los aspectos jurídicos que están involucrados en la contingencia. También abordaré algunas cuestiones de orden sociopolítico, pero tal como lo explicaré más adelante, con el máximo de antecedentes objetivos que no distorsionen la naturaleza de esta presentación. Para finalizar con las conclusiones, retos y algunas recomendaciones. El objetivo general es el que está en la pantalla: analizar en no más allá de 60 minutos la política migratoria chilena desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos. Ese va a ser el foco de la presentación, y enunciando cuáles son los desafíos de la política en general migratoria en materia de protección a los derechos humanos de los migrantes, aventurándome en proponer algunas recomendaciones para mejorar la situación actual. Los objetivos específicos son de alguna manera los que también están en pantalla, son 6, y vamos a identificar las normas internacionales en materia de derechos humanos que han inspirado a la política. Vamos a describir los aspectos que considero esenciales brevemente en atención al tiempo disponible. Evaluaremos también derechamente cuál es la cercanía, la simetría con los estándares internacionales en materia de derechos humanos de nuestra política, cuán cerca, medio o lejos estamos de cumplir dichos estándares. Examinaremos la contingencia de la situación que hoy día vivimos a ambos lados de la línea de la Concordia, y también identificaremos los principales desafíos que enfrentamos como Estado chileno en materia de nuestra ejecución, de la implementación de la política migratoria, para terminar proponiendo algunas recomendaciones que vayan en la línea de una mayor protección a los derechos humanos de los y las migrantes. ¿Por qué es importante analizar la política migratoria desde esta perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos? Bueno, tal como lo pueden observar en la pantalla, creo que analizar cualquier situación desde una perspectiva
que se ancle en los derechos humanos enriquece, por cierto, la misma. Los migrantes, sin importar su nacionalidad, su estatus, sin importar la situación por la cual están atravesando, sin detenernos en las causas por las cuales migran, son esencialmente, aunque parezca una obviedad y les pido disculpas por eso, son seres humanos que merecen toda la protección del entramado jurídico nacional e internacional de derechos humanos. Por lo tanto, es un elemento más que suficiente para justificar en este caso, el motivo central, ¿cierto? El núcleo central de la ponencia. ¿Ah? ¿Por qué ese foco? También es importante porque, bueno, no podemos desconocer que tenemos obligaciones internacionales como Estado chileno y que nacen de nuestra presencia en organismos multilaterales, nacen de la propia obligación que ha adquirido nuestro Estado a partir de la suscripción y ratificación de numerosos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, y que a partir de lo que señala nuestra Convención Interamericana y por supuesto, el Tratado de Viena de cumplimiento de los tratados, no queda otra cosa que cumplir con aquello que sea al cual libremente nos hemos obligado. Desde una perspectiva global, entendemos que los derechos humanos y la migración son temas clave para observar, junto con la importancia del desarrollo sostenible, cómo contribuimos a nivel internacional a la protección de las personas. El desarrollo sostenible en el marco de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, coloca a la persona humana como centro de la preocupación de los estados en los próximos años. Y por lo tanto, tal como se decía, es una materia contingente, una materia candente, que no pasa probablemente un día que no observamos a través de los medios cómo evoluciona. Por lo tanto, creo que los motivos que he señalado justifican la importancia de esta ponencia y seguramente inspiraron a las autoridades de la Facultad de Derecho para elegirla dentro de este ciclo de videoconferencias internacionales. ¿Qué hay con respecto a los antecedentes históricos próximos? Bueno, podemos señalar que entre la década del 60 y la década del 70, Chile tenía una política migratoria, yo diría, poco desarrollada, si queremos decirlo así. No nos enfocábamos en la recepción de inmigrantes, ya habían llegado principalmente gran parte de la inmigración general, pero más bien también existía un asentamiento de las primeras olas migratorias provenientes de Europa, pero no de Latinoamérica. Entre el año 60 y 70, la misma situación probablemente política y económica de nuestro país no lo hacía un destino tan atractivo. Luego ya en la década del 1980, saltamos a 1980, pero por cierto que incluimos qué ocurre desde 1973 a 1980, ¿cierto? Ya en pleno gobierno de las Fuerzas Armadas chilenas. Chile ahí ya con el retorno, ¿cierto? Acercándose el retorno a la democracia, está en plena vigencia un decreto ley dictado por la Fuerza Armada del momento, y tenemos entonces una política migratoria que
si la podemos describir brevemente, es un cuerpo normativo que privilegia la seguridad nacional. Entran a Chile quienes no nos hagan daño y por lo tanto su estructura normativa, muy criticada por cierto, al regreso a la democracia, la sitúa como un órgano con muchos requisitos, exigencias y medidas punitivas para quienes la transgredan. Sin embargo, eso no explica, o sea, no quita que ya se comience a pensar, y ahí entramos ya en la década de los 90, que claramente la globalización, la integración económica, los resultados en materia también económica del país comienza a recibir un flujo de inmigrantes de Latinoamérica, de sus países más limítrofes, y se crea el Departamento de Extranjería y Migración en 1993 y ya en el año 2000, a partir del año 2000, la inmigración se incrementa considerablemente. Países como Colombia, Ecuador, Venezuela, se agregan a los países limítrofes de Perú y Bolivia y comenzamos a recibir entonces un flujo que hace o pone a prueba la institucionalidad migratoria. Y claro, no fue sino hasta el año 2018 en que se promulga la ley de migración y extranjería, y por lo tanto, imagínense, desde el año 90 que se recupera, ¿cierto?, la democracia, hasta el año 2018, sí, fuimos siempre regidos por el decreto de ley de 1975, el 1094. No fue fácil que hubiese un acuerdo político para modificar esa normativa. Y si tomamos los gobiernos de centro izquierda y los gobiernos de centro derecha que preceden al actual, post 1990 en Chile, entonces transitamos, grosso modo, de yo diría, de una visión más próxima a los derechos humanos y a la protección de los derechos humanos en los gobiernos de centro izquierda, por lo menos en los borradores de esta nueva ley de migración, y una visión más economicista desde el punto de vista que lo podríamos reflejar como, mire, bienvenidos quienes vengan a cooperar, a trabajar y a hacer crecer a nuestro país, en los gobiernos de centro derecha caracterizados fundamentalmente por los dos periodos del presidente Piñera. Así dan fe de ello los borradores que inspiraron en alguna medida a la actual norma, pero fuertemente influenciado con esta visión más cercana a la protección de los derechos humanos de los gobiernos de la presidenta Bachelet. Me estoy refiriendo a que fueron los que presentaron los primeros proyectos de ley. Esa es una breve referencia a los antecedentes históricos. Con respecto al marco jurídico que inspira a la política migratoria, principalmente son los que aparecen en pantalla: una convención internacional sobre eliminación de todas las formas de discriminación racial. Chile ratifica el año 96 esta normativa y entonces ya por mandato constitucional, recordemos en nuestra constitución vigente, el artículo 5º, inciso 2, coloca expresamente como límite, ¿cierto?, al ejercicio de la soberanía, el respeto a los derechos esenciales que emanan de la persona humana, que están en la propia Constitución, como también señala en todos los instrumentos internacionales suscritos por Chile y que se encuentren vigentes. Tal es el caso de esta convención.
También la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ratificada en 1988, que por cierto incluye a las mujeres en esta situación migratoria. La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Chile en 1990, implica también entonces que la política migratoria deba tener en cuenta los derechos de los niños, niñas y adolescentes, migrantes en este caso, y garantizar su protección. Por cierto, aquellos de más amplio alcance, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado desde mucho antes, en el año 1972, lo mismo que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y un conjunto de normas también ya más específicas, como la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados del año 51. Tal como aparece en el párrafo final de la lámina que ustedes están observando, Chile también ha ratificado otros tratados y convenciones, se los acabo de mencionar. En su conjunto podríamos señalar entonces que tenemos todo este amplio núcleo de conjunto de instrumentos internacionales que cada día más se aplican por parte de nuestros tribunales de justicia en cada caso particular donde se colocan a prueba las normas de dichos tratados e instrumentos. Algunos aspectos que los he señalado como principales en materia de política migratoria chilena. Vamos a referirnos brevemente a los que están en la pantalla, qué ocurre entonces con la visa de residencia, el acceso al trabajo, el acceso a la educación y salud, la integración social, control migratorio y finalmente una visión crítica. Todo esto a la luz de la actual institucionalidad chilena en materia migratoria. ¿Ah? Porque obviamente la política migratoria se basa fundamentalmente en la Ley de Migración y Extranjería, promulgada el año 2018, como les señalé, pero que entra en vigencia en el año 2021, en febrero del año 2021. Entonces, vaya prueba a la cual está sometida esta política con la contingencia del último bienio o trienio de nuestro país. Con respecto a la visa de residencia, vamos a quedarnos ahí. Con respecto a la visa de residencia, la ley establece diversos tipos de residencia. No es el objetivo fundamental de esta ponencia entrar en aquellos aspectos operativos, pero obviamente que si hay algo que caracteriza a nuestra legislación es permitir que quienes ingresen a territorio de manera regular, o se regularicen después de haber entrado irregular, puedan establecerse en nuestro país. Nuestro país todavía tiene una cantidad de territorio que acepta y acoge una mayor cantidad de personas que lo habiten. Es cierto que hemos escuchado algunas opiniones, incluso de autoridades, que señalan que ya se agotó la capacidad, pero yo interpretaría que esas palabras tienen que ver más bien con pensando en los servicios públicos de aquellos lugares que están recibiendo directamente la inmigración y particularmente por pasos no habilitados, pero de la división de kilómetros cuadrados habitables versus la población chilena, es evidente que todavía podríamos recibir una cantidad de personas mayor. Este tipo de visa incluye las residencias temporales, definitivas, sujeto a contrato, etc. Con respecto al acceso al trabajo, quienes
residen e ingresan a Chile tienen derecho a trabajar, siempre y cuando obviamente cumplan con los requisitos que establece la norma y en este caso los reglamentos correspondientes. Respecto al acceso a la educación y la salud, hemos transitado de lo menos a lo más. Y yo creo que, siendo muy honesto, hoy día, sin importar el estatus migratorio, de alguna manera el acceso a la educación y a la salud, en el caso de la educación básica y media, obligatoria, y en el caso de la salud, a través del sistema público, no hay restricciones mayores en lo formal para que los inmigrantes puedan educarse y sanarse. Ya veremos más adelante que, pese a estar esto en lo formal, hay mucho todavía temor por parte de las personas, a veces infundado, de cómo me voy a ir a atender a un lugar público o voy a matricular a mi hijo en un establecimiento si yo no estoy en condición regular. Pero digo que es infundado porque aquellos casos que se han judicializado ha terminado privilegiándose la obligación que tiene Chile, de acuerdo a los estándares internacionales de la materia, de proveer de estos servicios, sin importar el estatus migratorio. Con respecto a la integración social, tal vez el ámbito más cercano al cual yo conozco, que es el ámbito de la educación, pero no excluye otros, está con una abundante cantidad de programas de capacitación, de formación laboral, de integración a los inmigrantes, que hace evidente que es un eje de nuestra política. ¿Ah? Podemos discutir si es suficiente. De antemano digo yo que esto jamás es suficiente, ni siquiera para los propios nacionales, pero que hay un avance sostenido, gradual y sostenido de la política, no cabe ninguna duda. Con respecto al control migratorio, claro, la ley establece medidas para el control migratorio, como por ejemplo la identificación y el registro de quienes ingresan a nuestro país. Aquí, la contingencia, como lo vamos a ver más adelante, ha hecho patente que todavía existe una actitud práctica de fuerzas policiales, de fuerzas armadas, de funcionarios administrativos, que sigue ejerciendo una labor de control migratorio bastante, diríamos, bastante estricta y rigurosa, y que se encuentra con problemas cuando se le dice, mire, sí, pero es que esto no excluye, o mejor dicho, debe incluir el respeto a los derechos humanos de todos los migrantes, y por lo tanto uno observa cómo esas dos formas de abordar la situación no todavía para nada están amalgamadas en la práctica de este control migratorio. ¿Ah? Por cierto, están vigentes también una serie de sanciones a los extranjeros que incumplen las normas migratorias. Tengo el Mercurio del día de hoy. Aumentan las expulsiones judiciales de extranjeros en el último año, marcadas por casos de drogas y robos violentos. Claro, porque los tribunales de justicia, de alguna manera, hacen oído a esta contingencia que se expresa a través de los medios y que se ve exacerbada por el aumento indesmentible del flujo migratorio, estoy hablando de la zona norte, y también de los delitos que
han llevado a que también las cárceles tengan datos objetivos, mayor población extranjera. Y eso además trae una percepción que probablemente sea mayor que los números, pero los números tampoco mienten y señalan que el control migratorio debiera, pienso, y esto ya es una opinión personal, probablemente transitar a una mayor exigencia, a una mayor rigurosidad, por lo menos mientras las cifras de inmigración irregular y las cifras de delitos en la zona norte particularmente no muestren un estancamiento o un descenso. También veremos entonces ahora, bajo el epígrafe ahí, en general, para terminar con el párrafo anterior, cualquiera que observe nuestra política migratoria objetivamente, a partir de un examen a la ley, al reglamento, va, yo creo que, a coincidir en que se orienta nuestra política a una mayor protección de los derechos humanos y promover también su integración social. Lo que no excluye, como señalaba, la existencia y probablemente el fomento de estas medidas para el control migratorio y las aplicaciones de sanciones a los extranjeros, que están contempladas por lo demás en la normativa, ¿cierto? Lo que de alguna manera trae una visión crítica interna y también externa por estimar, por organizaciones a favor de los migrantes, por el mismo ACNUR, por organizaciones internacionales en materia de protección de los derechos humanos, que, como es lógico, ponen el ojo y la lupa en aquellas situaciones que contrarían esta aplicación de los estándares, pero que no les corresponde a ellos tampoco hacerlo, pero uno, mirando ya con la retrospectiva que me dan en este caso mis 60 años, haber vivido también en la zona norte, claramente ha habido una evolución de mayor protección a los derechos humanos. Alguna visión crítica, ¿cierto?, con respecto a estos principales aspectos. Creo que, vamos a ver si la tenemos acá, la vamos a dar después de los requisitos para la entrada y permanencia, vamos a colocarla en el punto 4.4 que corresponde. ¿Ah? Ahí vamos a dar la visión crítica como una especie de cierre de este apartado. Con respecto ahora a los requisitos para la entrada y permanencia de los migrantes, por supuesto, según la ley de extranjería, de migración y extranjería, deben cumplirse una serie de requisitos, la exigencia de un pasaporte vigente, con una vigencia mínima de 6 meses, ¿cierto?, desde la fecha de ingreso. También la mayoría de los extranjeros que deseen residir en Chile por más de 90 días deben obtener una visa de residencia a su ingreso al país o antes de su ingreso al país. Podrán ser temporarias, podrán ser sujetas a contrato, podrán ser de residencia definitiva, de reagrupación familiar, entre otras que existen, y con requisitos que varían de acuerdo a la categoría de visa, pero obviamente que existen. También, en algunos casos, existen visas exentas, que hemos denominado exentas, que son ciudadanos de algunos países que tienen derecho a estar en nuestro país por más de, o por un periodo máximo de 90 días, siempre 90 días, sin necesidad de tener una visa de residencia previamente. ¿Ah? Y por supuesto, Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Brasil, entre otros, pueden ingresar a Chile solo con su pasaporte vigente y sin necesidad de una visa previa. Permiso de trabajo. Quienes deseen trabajar en Chile deben tener un permiso de trabajo que se solicita en el departamento. Eso funciona
salvo este último bienio que ensucia las cifras, porque el flujo de inmigrantes hizo desnudar una institucionalidad que no estaba preparada para ese volumen, y por lo tanto los tiempos que uno pudiera decir eran razonables para obtener esta visa o permiso de trabajo se transforman en la práctica en tiempos que claramente exceden lo razonable. La obligación de registrarse todo extranjero que ingrese a nuestro país a través del formulario que se le entrega por alguno de los puertos de entrada aéreo, terrestre, navales, ¿cierto? En cada paso fronterizo que corresponde. Ahora, sí tenemos que tener en cuenta que nuestra política migratoria está en constante evolución, como señalo abajo, y varía en estos requisitos y trámites para la entrada y permanencia, las cuales pueden cambiar de acuerdo a las funciones y a las necesidades, mejor dicho, y demandas del país. Hay discusión actual ya de modificaciones que pretenden, que están en tramitación de nuestra legislación, porque claro, muy reciente será la ley, con una práctica de febrero del 2021, pero ha sido puesta a prueba en toda su extensión, yo diría. Mecanismos de regularización migratoria. Nuestra política migratoria actual contempla varios mecanismos para regular la situación migratoria de los chilenos. Tal vez por malformación de mi preparación en la temática, de alguna manera yo me centro en los migrantes en situación irregular. Son esos los que han acaparado mi atención, los grupos vulnerables, y entre los cuales están los migrantes en situación irregular. Y por lo tanto, este apartado de mecanismos para regularizarlo se justifica en ese sentido. Dejamos atrás quienes cumplen con sus requisitos para ser un inmigrante regular y posteriormente residir legalmente en Chile, y nos centramos de alguna manera de aquí en adelante en qué pasa con aquellos que van en aumento sostenidamente y llegaron a un pic, yo diría, a finales del año 2021, perdón, 2022, inicio del 2023, donde entraban 800, 900 personas por semana, y claro, eso ha bajado con todas las medidas restrictivas, pero Chile tuvo una inmigración irregular bastante potente en el último tiempo, que justifica esta inserción en la ponencia de mecanismos para poder regularizar la situación. Uno de los mecanismos tiene que ver con las razones humanitarias, y entonces permite a que los extranjeros que se encuentran en situación irregular en Chile puedan gestionar esta regularización siempre que justifiquen su existencia. Enfermedades graves, víctimas de violencia, víctimas de explotación, entre otras, han sido aceptadas para obtener dicha regularización. También por arraigo, ¿cierto? Y tiene que ver con aquellos principios o aquellos estándares, mejor dicho, en materia internacional de derechos humanos de los migrantes, que privilegian la unión familiar y la regularización por arraigo precisamente permite a los extranjeros que hayan permanecido en Chile por un tiempo determinado, a partir de los 2 años generalmente, hayan establecido vínculos sociales, laborales, familiares en el país, poder solicitar la regularización de su situación migratoria, donde también incluyo, por supuesto, la aplicación de algunos principios relacionados con la unión familiar que han sido aceptados por los tribunales,
cumpliendo también requisitos como la falta de antecedentes penales, tener un contrato de trabajo o una oferta de trabajo válida, entre otros. También menciono aquí la visa de responsabilidad democrática, porque, bueno, si analizamos la data de aquellos extranjeros que han ingresado de manera irregular, nos encontramos con un componente importante proveniente de Venezuela y, por lo tanto, se crea esta visa de responsabilidad democrática que está destinada precisamente a los ciudadanos de Venezuela para que demuestren, eso sí, que han sido perseguidos políticamente en su país de origen. Por eso el nombre responsabilidad democrática. Y permite entonces la regularización de la situación migratoria y el acceso a todos los servicios de salud, educación y trabajo. Es importante, como señalo al final, tener en cuenta que cada mecanismo de regularización migratoria tiene sus propios requisitos y condiciones que obligan a que quien quiera hacer uso de ello debe conocer los detalles de la información oficial que proporciona el Departamento de Extranjería y Migración de Chile a través de su página web para conocer cuáles son esos detalles específicos. Política de deportación. Dentro de la política migratoria, analicemos brevemente qué pasa con la deportación. Como cualquier política migratoria, quien incumple determinados requisitos está sujeto a que sea deportado. Y Chile para nada es la excepción. En general, cuando se ha comprobado que un extranjero se encuentra en situación migratoria irregular o que ha cometido alguna infracción a la ley migratoria o penal chilena, está expuesto a esta medida que se lleva a cabo por orden del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y que yo diría que lo importante aquí es cómo se respeta el debido proceso en el ámbito administrativo, porque es el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y luego en el ámbito judicial. Hicimos un estudio acabado de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, y damos cuenta entonces que ha habido una evolución favorable para, a pesar de la noticia que yo les leí, de que ha aumentado la cantidad de expulsiones, pero hasta antes de este año marca un quiebre, pero hasta antes las expulsiones no era fácil que pudiesen materializarse. Y las acciones de expulsiones masivas que hubo en el tiempo ya final del gobierno del presidente Piñera habían quedado en el pasado con estos fallos de los tribunales, de las Cortes de Apelaciones y Suprema, pero eso se revierte en el año 2023 por la situación contingente por todos conocida. Es una medida que está contemplada en la legislación, en los casos en que opera es lo que le señalé, la exigencia, y sigue siendo la última ratio, es decir, el último recurso para garantizar el cumplimiento de la ley migratoria y la seguridad nacional. Por eso que, de alguna manera, hay algunas iniciativas legislativas que quieren volver a criminalizar la inmigración irregular. Hoy no lo es. Es una infracción administrativa que coloca a la persona en esta posición de irrespeto a la ley. Pero transitar a considerarlo como un delito, creo que va a tener una fuerte oposición dentro del Congreso Nacional, y no sería extraño que no viera la luz una iniciativa en tal sentido. Una visión crítica de la política migratoria chilena, entonces, si observamos y evaluamos los últimos años sobre migrantes en Chile, creo que podríamos resumir que hay avances innegables, pero como todas las cosas también hay oportunidades de mejora, y esta sistematización
instrumental, y podemos tener entonces una visión crítica. En lo legislativo, nuestra legislación actual protege los derechos humanos de mejor forma que la anterior. En eso no hay dudas. Tanto en la parte migratoria como en la parte de asilo, ¿cierto? Para la protección de los refugiados, la ley 20.430 en Chile. Ahora, obviamente que eso no excluye que paralelamente al colocarse a prueba esta legislación migratoria en la práctica con grandes flujos migratorios y una gran demanda de servicios sociales y demás prestaciones del Estado, y luego llevando esto a la judicialización a través de los tribunales, hemos observado que hay margen para la interpretación de nuestros jueces que podría, y de hecho así lo ocurre, acarrear la crítica de organismos que se enfocan en la protección de los derechos humanos. También eso hay que decirlo. Ahora, la puesta en ejecución desde lo administrativo, ¿cierto? Segunda viñeta, nos dice que tenemos al momento de implementar la legislación migratoria, tanto la institucionalidad de extranjería y migración, como la aplicación práctica de la ley, ya lo adelantaba delante, hace que nuestros procesos administrativos y los funcionarios que lo llevan a cabo en el ámbito de la seguridad, de la policía, de las Fuerzas Armadas, de los órganos administrativos, también yo diría que con mayor fuerza incumplen determinados principios que están detrás de la norma legal, pero felizmente cuando eso ocurre y se llega a la parte judicial, disminuye esta discrecionalidad y hemos observado que en lo general nuestros tribunales tienen una protección mayor a los derechos humanos de los inmigrantes. Ha traído, sí, un efecto indeseado algunas de las medidas, porque en el último tiempo ha prevalecido esta visión punitiva por parte de la autoridad administrativa que implementa la legislación. Esta aproximación interpreta a las garantías que están presentes en la legislación de manera restrictiva, como cualquier situación relacionada con la interpretación de la norma. Y está supeditada al resguardo, perdón, de lo que la autoridad supone como seguridad nacional y orden público. Entonces, como lo vamos a ver en el apartado de la contingencia, el orden público sí ha sido afectado y alterado severamente por causa de la inmigración irregular, particularmente en la zona norte de nuestro país. Y entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que, digo yo, efecto indeseado, porque todas las medidas administrativas que se toman con esta orientación tienen un efecto indeseado no solamente en el que lo sufre el inmigrante, sino que también en la comunidad migratoria que ya estaba asentada y regularizada en el país y que se coloca en posición de alerta para decir, mire lo que le está pasando a nuestros connacionales, particularmente en la zona norte. Y también un efecto indeseado en el resto del país que, como es lógico y ocurre en cualquier parte, se sobredimensiona la realidad, que de por sí ya es grave, pero se sobredimensiona y entonces termina creando una antipatía respecto de los inmigrantes por parte de la sociedad chilena. Pasemos ahora al apartado
cumplimiento de los derechos humanos, ¿ah? Con 4, cumplimiento de las obligaciones convencionales internacionales, legislación migratoria actual, esta brecha y la situación de los grupos vulnerables. Brevemente. Chile, las observaciones que han formulado algunos organismos internacionales en materia de protección a los derechos humanos son marginales. Y se entiende que a través de la legislación, del control de constitucionalidad de la ley de migración, que fue objeto, ¿cierto?, en su momento, podríamos decir que en general sí cumple las obligaciones convencionales en materia internacional. Nuestra legislación actual da cuenta de ello. Existe una brecha innegable entre lo que está regulado y lo que está en la práctica. Lo hemos visto en los últimos años. Y también los grupos vulnerables como niños, niñas y adolescentes, como mujeres, son objeto de una discriminación, yo diría que se acerca peligrosamente a lo que conocemos como discriminación interseccional, como la conjunción en las personas de distintos atributos que tienen que ver con su nacionalidad, con su etnia, con su género, ¿cierto?, con su condición de niño, niña o adolescente, muchas veces con una pobreza evidente, hace que la suma de todos esos factores por separado potencia aún más la discriminación de la que son objeto, transformándolo en lo que en doctrina se conoce como la discriminación interseccional. Hasta aquí esta primera parte y pasamos ahora entonces a la contingencia migratoria. Ese fue el título que colocamos, ¿ah? Contingencia migratoria, basado en una mirada a lo que está ocurriendo hoy día. Algunas prevenciones para que entiendan bien la selección de este apartado. Lo adelanté, se preparó bajo criterios de una diversidad informativa. El Comercio, La República, El País, España, BBC, el canal alemán, de tal manera de tener una visión general de la situación que estaba ocurriendo. Tiene, por tanto, una naturaleza informativa que refleja aspectos de la realidad social, política y en menor medida, aquí no cabe ninguna duda que, a diferencia de lo que ya señalé, aquí lo jurídico queda en un segundo plano, y porque se incorpora esta mirada, bueno, porque vincula el objetivo general de la ponencia, que era la protección de los derechos humanos o la desprotección de los derechos humanos en la política migratoria chilena, con la situación que hoy están viviendo cientos de migrantes, en este caso en particular varados en la frontera binacional, y que no hay ninguna duda está caracterizada en gran medida por una alta vulneración de sus derechos humanos. Aquí voy a abandonar la presentación y me voy a trasladar a otro recurso audiovisual que esperemos funcione muy bien, que es este de acá. Si alguien me puede advertir que se esté viendo otra lámina distinta y que tiene por título Contingencia migratoria en la frontera peruana y chilena. Se ve perfecto. Perfecto. Y si ustedes se fijan, aquí hay como recursos 3, 4 videos, muy breves, por cierto, muy breves. También si ustedes observan que no se escucha bien o no se ve, me advierten, por favor. Partamos en orden cronológico para esta presentación de la contingencia, desde el 1 en adelante. El 1 lo hemos colocado acá como el mapa de la zona. Vamos a ampliar esto acá. Ahí sí. Y nos va a trasladar a lo que probablemente sea archiconocido, pero no por eso menos importante,
Estamos situados en la frontera entre Perú y Chile. El control fronterizo de Santa Rosa, por un lado, y el complejo fronterizo Chacayuta en el lado chileno, nos dan la ubicación espacial en la línea de la Concordia, que está al centro de ambos controles fronterizos, con la ubicación de estos migrantes varados, donde entre 150 y 200, un número que ha variado, personas se han concentrado a diario en esta zona intermedia, en poco espacio, porque son solo 850 metros que separan a estas oficinas de aduana chilena y peruana. Y las causas principales por las cuales no pueden pasar, en este caso a territorio peruano, porque no son recibidos por la autoridad peruana, son porque les faltan documentos, pasaportes, visas con estadía permanente, entre otros. Pero esta lámina, insisto, solamente interesa quedarnos cuál es la ubicación en el mapa. La vamos a cerrar acá. Y nos vamos entonces al número 2, que bajo el título resumen, les voy a presentar 3 videos cortos para que en su conjunto podamos hacernos una idea de esta situación que están viviendo dichos migrantes. Partamos con el primero. ¿Quién es responsable de la crisis migratoria en la frontera entre Chile y Perú? A un lado los carabineros chilenos, al otro las tropas peruanas y en medio hasta 200 migrantes varados, en su mayoría de Venezuela y Haití. Salieron de Chile por el endurecimiento de las leyes migratorias y el alto costo de vida como consecuencia de la pandemia y el impacto global de la guerra en Ucrania. Quieren atravesar Perú y volver a su país, pero no tienen los documentos necesarios. Tampoco pueden dar media vuelta y volver a Chile. Esta situación ha generado una crisis humanitaria y tensiones diplomáticas entre Lima y Santiago. Según Perú, Venezuela enviará un vuelo humanitario para repatriar a 150 venezolanos. Pero es probable que la crisis no se termine solo con eso, porque a la frontera seguirá llegando más gente. Ok, tiene un atraso el video, porque obviamente ese vuelo ya fue el primero, y ahora entonces tenemos los resultados de este, que lo vamos a señalar más adelante. Ese es el primer video del canal alemán. El segundo. Esto me suele pasar. Hay que esperar los anuncios comerciales y nos vamos. Para avanzar la relación, ya, por favor. Migración viene cuando a ellos les da la gana. En un primer momento, un grupo de migrantes rebasó la capacidad operativa de 2 puestos que se encontraban e ingresaron, pero fueron reconducidos a la línea de frontera. Tampoco me voy a ir por el desierto, ni voy a andar corriendo porque no soy ningún delincuente, ¿verdad? Y como ser humano, yo merezco la oportunidad de llegar a mi destino, a mi país. Nadie puede negarme el derecho a llegar a mi casa. Lo único que tiene agua, odio que no
Debería esto ser solucionado por los países. ¿Sí? Y yo creo que aquí el corredor humanitario debería estar apoyando. Es necesario. Ya debería iniciar, ¿no? Esto no es humano. Ya debería iniciar este corredor humanitario. Sí, definitivamente. Se ha aprobado un decreto supremo que declara el estado de emergencia en las zonas de frontera de los departamentos de Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto, Madre de Dios y Tacna. Esta medida permitirá la ejecución de operaciones policiales relacionadas al control de nuestras fronteras. Principalmente es que vienen aumentando los riesgos de las personas que están varadas en la frontera. Muchos no tienen recursos para poder ir a un hotel, a un alojamiento, entonces se encuentran en espacios públicos, en parques, en óvalos. Eso genera mucha tensión con la comunidad y también genera dificultades de todo tipo, es decir, problemas de higiene, problemas alimentarios, problemas de clima, etc. Porque además documentar permite, por un lado, dar acceso a servicios, acceso a que la persona pueda trabajar regularmente, pero también el documentar es seguridad. Y la seguridad es importante para todos. ¿Por qué seguridad? Porque uno tiene identificadas a las personas que acceden a esa documentación, puede verificar si tienen o no tienen antecedentes penales o criminales de algún tipo. Entonces ahí esos que cometen crímenes deben ser juzgados y penados. Aquellos que están trabajando y buscando cada día tener un plato sobre la mesa deben ser integrados, documentados, dándole posibilidades para que puedan desarrollarse y ayudar a desarrollar el país. Bueno, aquí toda la población está bien molesta y preocupado, ya que todo esto es un peligro para toda la población y no solamente para aquí, para Almirante Miguel Grau, sino en todo Tacna, porque están instalados en distintos lugares. Todo, hay gente mala y gente buena, y yo sé que ustedes no discriminan porque por uno pagamos todo. Pero de verdad que aquí hay mucha gente con niños, por lo menos yo soy padre soltero. Sí, porque mi destino era Chile, pues, pero ya yo intenté pasar, ya me han devuelto 3 veces con mis hijos. Y bueno. Yo cuando lo veo a ella, de verdad que me muerdo los dientes, de verdad, vendiendo caramelos y esas cosas. Pero ¿qué va a hacer? Si no hacen eso, ¿qué van a comer? ¿Qué comida le van a dar a sus hijos? Ese es el segundo video. ¿Algún comentario? Bueno, en el primero yo les señalé que el vuelo se efectuó el 7 de mayo desde Arica con 115 ciudadanos venezolanos hacia Caracas. Está ahora en conversaciones bilaterales de la Cancillería chilena con Venezuela la ocurrencia de más vuelos del mismo tipo. Y con respecto al segundo video, comentarles que, claro, esta situación de hacinamiento que da cuenta el video, Chile ya la había experimentado con Colchane en la frontera con Bolivia, donde sencillamente colapsó el poblado con la llegada y el flujo masivo de inmigrantes en situación irregular. Y por lo tanto, ver lo que está ocurriendo o lo que estaba ocurriendo hasta hace pocos días en Tacna nos resulta muy familiar, que de alguna manera quienes ingresaron a Chile, y esa es nuestra experiencia por Colchane, también se trasladaron a la zona de Arica, de Iquique y de Antofagasta, y es cosa de imaginarse dónde están, dónde comen, dónde hacen sus necesidades y dónde
permanecen, y eso trajo muchísimos problemas que derivaron en un endurecimiento de las medidas chilenas. Nos queda entonces ahora el tercer video, y si lo tengo por aquí, este de acá. Perú lo ve como si fueran delincuentes que fueron expulsados de Chile. Y Chile se defiende diciendo, no, son gente que voluntariamente han decidido dejar Chile. Y encontraron entonces este problema, esta barrera ahí, que cuando estaba solamente la Policía Nacional, a la madrugada ellos lograban escapar por un lado, por otro, corriendo a las escuras. Pero ahora con la llegada del ejército a 2 o 3 días, entonces ellos están literalmente varados. Entonces hay una presión popular que la policía hace con que esa gente se mantiene ahí y no sabemos, hablamos de un corredor humanitario, pero entendemos que el corredor humanitario necesita mover con por lo menos 5 países, principalmente Venezuela, que reciba a esa gente nuevamente. Parece que es una de las garantías que no las tiene. Entonces, si Venezuela no recibe, Colombia no va a aceptar. Si Colombia no acepta, Ecuador no acepta. Y naturalmente, si no hay cómo seguir el paso, Perú no quiere que entren en el territorio nacional. Entonces ellos están ahí porque entraron irregular. Vale recordar que los venezolanos, ellos tienen medio que por estilo buscar, digamos así, los pasos clandestinos, huir por otra vía, no por la vía de la legalidad. Entonces la gran parte no tienen documentos, ellos llegan aquí sin documentos, alegan que fueron robados en las diferentes fronteras, en los diferentes pasos clandestinos. Y hablando con gente de ONGs que están en esos lugares, ellos dicen sí que es probable que todos hayan sido robados. Entonces llegan aquí sin dinero, sin documento y encuentran la frontera cerrada. Bien, estos 3 videos en su conjunto nos dan cuenta de lo que podríamos señalar como resumen. ¿Qué ocurre ahora con los derechos humanos? Nos vamos al número 3 en esta situación que hemos denominado contingente. Bueno, existe innegablemente, y es evidente, que se han vulnerado los derechos humanos reconocidos a lo menos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. El derecho a la libertad de movimiento. Es evidente que los casos de estas personas han sido impedidas de permanecer, por un lado, en territorio chileno, de volverse a territorio chileno, o bien pasar a territorio peruano. Y no han tenido tampoco la oportunidad de poder presentar alguna solicitud administrativa en ese sentido. Están ahí en lo que han denominado falsamente tierra de nadie, porque obviamente que es un terreno que tiene una soberanía, pero para efectos de migratorios y de aduanos, claro, no están ni en Chacayuta ni en Santa Rosa. Ahora bien, el derecho a la vida y a la integridad personal es evidente que también ha sido vulnerado. Su situación, su conducta desesperada, lógicamente desesperada, expone a hasta centenar de migrantes a que sean objeto de un trato que afecte por parte de la policía o de las Fuerzas Armadas este derecho, ¿cierto?, a la vida y a la integridad personal. También se ha visto vulnerado su derecho a la protección contra la expulsión, dado que esto ya en términos más generales, que
esta situación contingente de ahora. En términos generales, en la zona norte nuestra, la política migratoria ha visto como esta protección contra la expulsión se ha visto de alguna manera desmejorada. Yo hice mención a estas expulsiones masivas que habían ocurrido en el tiempo anterior, ¿cierto? En el último periodo del presidente Piñera, y que podrían volver a verse ahora afectados, tal como lo leí en el diario, como ha aumentado las expulsiones judiciales. Lo que no quiere decir que en todas ellas se hayan violado los derechos humanos, no para nada, pero los números son los números y probablemente ha habido un poco más de fast track o celeridad por parte de las autoridades. El derecho a la no discriminación, aquí no están ordenados en prioridad porque los derechos humanos no tienen esa posibilidad de categorizarse, salvo los que asocian las generaciones con cierta prevalencia, pero en el caso de la discriminación ha existido una evidente vulneración a este derecho a no ser tratado discriminariamente por razones de nacionalidad, origen, social, económico, situación migratoria, etc. Eso no hay ninguna duda al respecto. También el derecho a la reunificación familiar se ha visto dañado porque se han endurecido todas las medidas que permitían el desarrollo, el ejercicio de dicho derecho. Eso con respecto a los derechos humanos. Vamos ahora a ver el número 4 y último video sobre qué está pasando básicamente ahora en la situación, en la zona. Somos GTD y te damos el mejor servicio. Conoce más en gtd.cl. ¿En qué se parece una despedida de soltera en Buenos Aires, una boda en Tulum y una luna de miel por Venecia? 7:21 de la mañana, Joana Castro, Omar Mariluz los acompañan en la rotativa del aire y a esta hora tenemos información en directo, Joana, con nuestro compañero Javier Rumiche desde Tacna, porque hoy se cumple 30 días de la crisis migratoria en la frontera entre Perú y Chile. ¿Cómo está, Javier? Muy buen día. Gracias, buenos días, directo, indirecto. Así es, hoy se cumplen 30 días desde que inició la crisis migratoria en el límite entre Perú y Chile, a pesar de las circunstancias y las condiciones de vida que no son las apropiadas para estas personas, continúan llegando más migrantes hasta este punto conocido como la línea de la Concordia. Vamos a conversar rápidamente con una persona de nacionalidad venezolana. ¿Cómo estás? Bienvenido a RPP Noticias. Bienvenido. Se cumplen 30 días, pero ¿tú cuántos días llevas? Yo llevo ya como 20 días con hoy. Tomamos las medidas por cuenta de nosotros, no nos colaboraron. Ahorita tomamos estas medidas aquí con la comida. Mucha gente de ustedes nos han ayudado, los peruanos, los chilenos, pero que nosotros queremos ir, nosotros no queremos. Por ejemplo, ¿por qué no pudiste embarcar en el primer vuelo? En el primer vuelo no me pude ir porque la esposa mía se fue porque no aguantó, ya teníamos 15 días y no aguantó, el niño se está enfermando. Se fue a Arica y ahorita está por allá en Santiago otra vez, entonces yo no me puedo ir sin ella, ¿sí me entiendes? Claro. Entonces ya que viene por ahí viajando, entonces voy a esperar a ver qué medidas tomamos, pues. ¿Ustedes esperan un segundo vuelo humanitario o un corredor humanitario acá en esta zona? Lo que sea, si mandan unos buses, si mandan un avión, lo que venga, un vuelo humanitario, lo que... Esperamos varios vuelos comunitarios porque verdaderamente estamos necesitando ayuda, hermano. Primeramente le pido al presidente Maduro que verdaderamente tome precauciones y verdaderamente aquí vemos gente del gobierno de bolivariano de Venezuela, también vemos gente que también le servimos a Chávez cuando estuvimos en el ejército y verdaderamente Maduro, ponte el corazón en las manos, hermano. Habemos niños, habemos gente anciana también acá, habemos gente que somos patria, hermano mío, somos revolucionarios, Maduro. Verdaderamente ponte el corazón en la mano y envíanos un apoyo, envíanos una ayuda que queremos volver a la tierra, hermano mío. La tierra nos llama, Maduro. Verdaderamente ponte la mano en el corazón. Somos de Caracas, somos de Maracay, somos de Barquisimeto, somos de Falcón, somos de Tucaca, somos de Chiribichi. Somos parte de la tierra de nosotros, hermano. Que Dios te bendiga, Maduro, y ponte la mano en el corazón, ¿verdad?
Muy bien, muchas gracias. Ahí está el pedido entonces directamente al gobierno de Venezuela, Nicolás Maduro. Los migrantes, a pesar de estas circunstancias, hoy observamos que han llegado un grupo de migrantes de nacionalidad haitiana, aproximadamente unos 30 de ellos están justamente conversando con personal de Carabineros de Chile para que les indiquen dónde pueden ellos ubicarse. Señalar además, compañeros, que a pesar de que hoy se cumplen 30 días, en estos momentos observamos que las carpas continúan extendiéndose aquí en esta zona conocido como la Pampa de la Concordia, lo han bautizado los migrantes que hoy cumplen 30 días. Esto es el panorama a esta hora desde Arica, Chile, directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Javier Rumiche. 30 días, ¿cuántos días más se van a esperar también para que las autoridades de ambos países y de los otros restantes, porque no es algo que depende solo de Perú y Chile, sino también en lo cual se tienen que sumar otros países, podrían ya dar una solución a esta gran cantidad de personas de Ya, ese era el último video de RPP y pasamos entonces rápidamente a lo que son las conclusiones. No confundirse, estas son las conclusiones de este apartado, no de las conclusiones de la ponencia completa que vienen un poco más adelante, ya estamos muy próximos a terminar. La situación actual es consecuencia de múltiples y variadas causas, principalmente de único origen. Estamos hablando de la contingencia. No cabe duda que estamos hablando del origen en Venezuela. Son aquellas personas que, producto de la situación social, política y económica en Venezuela, decidieron en algún momento emigrar hacia el cono sur, y entonces ahora, con un cambio en la situación, porque en Chile se ha endurecido las políticas, se ha colocado más énfasis en el control punitivo, la situación económica no ha mejorado en nuestro país, y entonces es muy lógico pensar que hay personas que, estando en situación irregular en nuestro país, porque habían ingresado masivamente en los últimos meses y años, se dieron cuenta que esa situación les hacía insostenible permanecer en Chile y preferían volver a su país de origen y se encuentran con esta situación. Una segunda conclusión referida a la afectación de la relación bilateral entre Perú y Chile. Este es un elemento ajeno a lo que nosotros teníamos como desafíos pendientes en el ámbito jurídico internacional con Perú, mirado desde el punto de vista con Chile, ¿cierto? No teníamos esto, y esto claramente afecta a la relación porque coloca a las autoridades de Cancillería, a las autoridades locales, al alcalde de Tacna, a la autoridad policial, en una situación que es compleja. No mostré el video, pero ustedes tienen que haberlo visto, de esta investigación que hizo un canal peruano donde se ve policías ayudando a algunos inmigrantes para encontrar un camino y volver a ingresar a Perú. Todo eso ensucia y afecta una relación bilateral que tiene las complejidades de cualquier relación de países limítrofes. Ahora, una tercera conclusión es una insuficiente voluntad multilateral. Esto a propósito de lo que se mencionaba ahí con el cordón, con el corredor humanitario, ¿cierto? Los corredores humanitarios son acuerdos entre partes de un conflicto como esta, con el fin de permitir el uso seguro por una zona geográfica por un tiempo determinado. En este caso, tal como lo decía el relator ahí, involucra la voluntad no solamente de Chile, sino que de Perú, de Ecuador, de Colombia y de Venezuela para poder recibirlo. Y
en más de 30, 40 días que llevamos con este conflicto, las conversaciones han sido insuficientes para llegar a buen puerto. 4, estresa la voluntad de una migración segura, ordenada y regular. Claro, señalo esos términos de ordenada, segura y regular, que son los que emplea la Agenda 2030, el Pacto Mundial de Migraciones, que lo emplea como requisitos. Nosotros pensábamos que teníamos una legislación que propendía a una migración ordenada, segura y regular, pero se ha visto tensionada por esta situación. Con eso, entonces, cerramos este apartado que hemos denominado contingencia y nos vamos a la última parte ya de nuestra presentación. Nos quedan más de 5 minutos y que nos vuelve a la presentación inicial. Acá. Conclusiones. Las conclusiones de la ponencia completa nos dan cuenta de que Chile tiene una nueva institucionalidad caracterizada por una legislación moderna, año 2021, y por una andamiaje, una estructura organizativa del aparato que controla, que gestiona la inmigración y la extranjería, que mayoritariamente pensábamos que estaba muy bien armado y que esta situación contingente, no solamente la contingencia de lo que acabamos de ver, sino que me refiero por contingencia desde los últimos 2 o 3 años, desde que se puso en ejecución esta normativa, de febrero del 2021, febrero 2022, febrero 2023, más de 2 años se ha puesto en acción. Y ha sido la mejor prueba que nos pueden haber dado, porque va a someter a los efectos prácticos una legislación que nunca pensó probablemente que iba a tener tamaño examen. La contingencia ha servido de examen. La pandemia primero y el incremento de los flujos migratorios son precisamente las preguntas de ese examen que hemos tenido que responder con esta institucionalidad. El respeto, hay un error ahí de tipeo, ofrezco disculpas, el respeto a los derechos humanos, que fue la óptica y la perspectiva de esta ponencia, está muy bien evidenciado y podemos dar prueba de ello en la norma, pero en la práctica, ¿cómo negarse a reconocer que es una pregunta de este examen que está con nota pendiente? No voy a decir nota roja, no voy a decir nota azul, pero sí pendiente. No es posible todavía aventurarse a decir que ha habido un respeto irrestricto a los derechos humanos como era en la intención de esta normativa en su decreto promulgatorio por parte de la presidenta del gobierno anterior, ¿cierto? La migración es un asunto multilateral, no cabe ninguna duda. En el cono sur de América tenemos que asumir esto, es cosa de ver cómo Europa ha enfrentado la situación migratoria y cómo también tiene este tratamiento. Y eso nos coloca entonces en una serie de desafíos pendientes que se explican mejor en esta lámina siguiente, ¿cierto? Es necesario que nosotros avancemos decididamente en garantizar el acceso a servicios básicos para todos los migrantes. O sea, lo que hemos visto en esos videos y lo que ocurre desde el inicio del flujo migratorio masivo vía Colchane, para nada da cuenta de este desafío que tenemos de un servicio básico que resguarde la dignidad de las personas. De eso estamos hablando. Aquí no estamos hablando de grandes
beneficios y ejercicio de los derechos que los chilenos pudiéramos decir, los migrantes no los están quitando. No, estas personas no tienen lo básico. Luchar contra la discriminación y la xenofobia, que suele adornar todos los discursos académicos y no académicos, políticos, en que nos declaramos, y hablo como chileno, como personas que estamos en contra de la discriminación y la xenofobia, pero cuando se trata de actuar en situaciones donde se pone a prueba el ejercicio de ese derecho, creo que dejamos mucho que desear. La protección de los derechos de los niños y niñas migrantes como un grupo vulnerable dentro de los vulnerables tampoco se escapa a esto, ¿cierto? Y lo que pensábamos ocurría en la frontera entre Estados Unidos y México, por ejemplo, lo hemos visto que de alguna manera, se ha replicado en alguna forma en la frontera nuestra. También la protección de los derechos de solicitantes de asilo para un mejor cumplimiento de la ley particular que rige dicha figura. La necesidad de fortalecer la institucionalidad migratoria desde el punto de vista de los ajustes que haya que hacer a la ley y también a la orgánica de nuestro departamento, de nuestra Dirección de Migratoria y de Extranjería. La implementación de medidas para regularizar la situación de aquellos que están de manera irregular. No podemos cerrar los ojos ante un grupo humano que está asentado en Chile de manera irregular y que en la medida que se ve necesitado de servicios, de derechos, se da cuenta que su situación irregular es una tremenda traba, que en algunos casos termina con la expulsión. Fomentar también la participación y el diálogo con las comunidades migrantes, que están, en nuestro caso en Chile, asentadas, principalmente, aunque no exclusivamente en Santiago, y que deben ser incorporadas en el diálogo político y social. Eso es lo que tenía preparado para ustedes. Son las 8:30, probablemente comencé con la ponencia propiamente tal, después de los saludos y de la parte inicial a las 7:15, me excedí unos minutos, pero les ofrezco las disculpas y estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Excelente, profesor Arias, excelente. Bruno, yo me tengo que retirar en un par de minutos, entonces te voy a pedir que me permitas comentar primero para que luego pases. Veo que están los profesores Úrsula Silva, Ítalo Félix, Rocío Tobal, Hildebrando Jiménez, Nélida Pineda, y no sé qué otros profesores hay que seguramente desearán formular preguntas. Pero, Jorge, tú nos has planteado esta dicotomía que tenemos entre nuestros estados sobre lo que es la regulación de una institución, de una figura de protección, y cómo en la práctica la realidad corre más rápido que la norma, ¿no? Y nos encontramos con este conflicto fronterizo, donde los puntos de vista que tú has reseñado en los videos son contradictorios, ¿no? Y al final de cuentas, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Porque estamos hablando de un flujo migratorio de millones de personas en el continente como nunca antes lo habíamos tenido, como fue Europa la que vivió hace pocos años cuando tuvo la crisis, que afrontar la crisis del caso con Siria, y 4 millones de personas se quedaron en Turquía. Nosotros tenemos que preguntarnos ahora qué cosa vamos a hacer. En la primera parte tú has sido profuso en señalar todos los derechos que tiene un migrante, pero a lo largo de tu exposición también quedaba pendiente que tenía que ser un migrante válido, un migrante con pasaporte, un migrante con autorización, con carta de trabajo o una propuesta de trabajo.
Pero los migrantes que estamos recibiendo de diferentes nacionalidades, haitianos o venezolanos principalmente, no tienen esas características. Son personas que están en fuga de su país, son más que migrantes desplazados, ¿no? Entonces, el sistema jurídico, ¿qué nos va a decir sobre esto? Creo que hay mucho todavía por hablar, pero tu ponencia y los videos que has puesto ponen el dedo en la llaga y invito a mis colegas a que continúen con el debate. Yo me tengo que retirar, tengo otra actividad comprometida, 7:30, así que me excuso y en nombre de la Escuela de Derecho te agradezco, Jorge, la excelente presentación y le cedo la palabra a Bruno, para que modere. Veo que el profesor Jiménez ha levantado la mano, la profesora Silva. Lo que sí, por favor, le pediría a los profesores que van a intervenir que prendan sus cámaras para poder identificarlos. Buenas noches, permiso. Muchas gracias, decana. Muy bien, agradecemos a la doctora Diela Muñoz por su participación y su intervención final. Antes de darle algunas palabras a los alumnos, primero quería invitar a los docentes que están presentes, si es que quisieran hacer alguna retroalimentación, pregunta, comentario acerca de lo que hemos estado compartiendo el día de hoy con el doctor Jorge Arias. Ítalo Félix, adelante. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Felicitarte justamente por la exposición del día de hoy. Quiero hacerte una consulta muy puntual. ¿Cuáles son las políticas públicas que ha empleado el gobierno de Gabriel Boric sobre esta situación? Gracias, Ítalo, por la pregunta. El gobierno del presidente Boric tiene una contradicción, en mi opinión, porque hasta hace muy poco él era parte de la oposición, donde su discurso tenía que ver con una protección de los derechos humanos de los migrantes, sin distinción de su estatus migratorio. Y se da cuenta ahora que al estar ejerciendo el poder y la autoridad, dicho discurso tiene que a lo menos matizarlo, y ahí caigo en la respuesta, y aplicar políticas públicas que pasen por algo que nunca yo creo que él pensó, la militarización de la zona norte, la aplicación de la Ley Especial de Protección de Zonas Críticas, que permite, por espacios de 90 días prorrogable, la presencia de Fuerzas Armadas, la simpatía con un poder judicial que está haciendo su trabajo y por lo tanto está expulsando a aquellos inmigrantes que han sido observados en la comisión de delitos violentos como el crimen organizado y el narcotráfico. Políticas públicas precisamente que le restablezcan a nuestro país un orden, una paz que creíamos tener más o menos, no asegurada, pero que nos permitía convivir, pero que se ha visto fuertemente afectada en el último tiempo por la comisión de delitos violentos que, quiérase o no, junto con el crimen organizado, junto con el narcotráfico, tienen en algunos migrantes en situación irregular, particularmente, sus protagonistas. Por lo tanto, ha permanecido la aplicación de políticas públicas de protección a los derechos de los niños, niñas y adolescentes y de los migrantes en general en materia de acceso a la salud, a la educación, pero al mismo tiempo ha tenido que obligadamente endurecer el discurso, decretar los estados de excepción y de emergencia que correspondan, constitucional,
y ya incorporar en su discurso un combate frontal en contra de la delincuencia y el crimen organizado que tienen, como señalé, estos puntos de contacto con los migrantes en situación irregular. Muy bien, gracias, doctora Arias, por la respuesta. Vamos con la doctora Úrsula Silva, adelante. ¿Cómo está Bruno? ¿Cómo está Jorge? Felicitarlo en principio por la conferencia, ¿no? Tan importante, como ya se ha dicho varias veces, no solamente para las relaciones bilaterales, sino para las relaciones latinoamericanas y para las relaciones, digamos, de democracia en el mundo, ¿no? Para el llamado de democracia y la defensa de los derechos humanos en el mundo. Es una preocupación de todos los países. Y justo hablando de eso, justo estábamos viendo en clase, en una clase de ética profesional y ciudadana que tenemos, estábamos estudiando a la autora filósofa Hannah Arendt, que escribió Los orígenes del totalitarismo. Y en este libro, pues, justamente identifica las crisis migratorias, ¿no? Que identificó en los años de la Segunda Guerra Mundial, especialmente cuando al pueblo judío entró en esta crisis total en donde ellos, dice la filósofa Hannah Arendt, no tenían derecho a tener derechos, porque no había derechos fundamentales, porque porque era una nación, pero no había un Estado que los respaldara, ¿no? Entonces, algo que pasa en el siglo XX que nos demuestra a nosotros que estas crisis están arraigadas a los totalitarismos, ¿no? Parece que no nos han dejado una lección, y esto preocupa porque puede tener consecuencias quizá mucho mayores de las que nosotros pensamos. Entonces me pareció muy importante la pregunta del doctor Ítalo, porque si bien es cierto, los gobiernos de izquierda, para hablarlo sinceramente, siempre han estado ligados, ¿no es cierto?, a un discurso de protección a los grupos minoritarios. Entonces, por lo que todos conocemos públicamente, en Chile este gobierno llega también con ese discurso de protección a los grupos minoritarios. Entonces parece que hay, ¿no es cierto?, desde la visión, digamos, analítica, desde el término político, una disonancia en el discurso político, un doble discurso, ¿no? Porque cuando tú decías, ¿no? Esto es, bueno, veamos cuál es el origen. El origen viene desde el arraigo por ejemplo, de los migrantes venezolanos que no han recibido, ¿no es cierto?, oportunidades en su país. Pero el origen es netamente político, ¿no? Y no es un secreto para nadie. Entonces, mi pregunta es pues, una reflexión de cómo está tomando esto el gobierno chileno, ya no necesariamente en la implantación de políticas públicas, sino cuál es el discurso político, digamos, para la justificación en no acoger, como decían sus promesas de campaña, a estos grupos minoritarios. Es decir, no están actuando consecuentemente a un discurso que tenían desde el principio, ¿no? Entonces, esto es lo que a nosotros nos sorprende, y lo digo directamente, y nos indigna un poco, ¿no? Porque si defienden unas políticas, ¿cómo las abandonan de esa manera? ¿No? Quería un poco una reflexión, pasando del derecho un poco más a lo político, porque creo definitivamente que sí es el origen, o sea, que la dictadura, que la peligrosa dictadura de Venezuela es el origen de esta crisis, ¿no? Entonces, políticamente me parece que eso se debería asumir, ¿no? Y debería ser responsable, los gobiernos responsables en decirlo directamente. Muchas gracias, Úrsula, por tu reflexión, la que comparto en gran medida. Solo puedo añadir la realidad objetiva y evidente. El gobierno del presidente Boric hoy día tiene un 27% de respaldo, así señalan las últimas encuestas. Y su caída en la popularidad precisamente tiene como uno de sus fundamentos estas
lo voy a decir coloquialmente, no académicamente, volteretas que ha tenido que darse respecto de su discurso inicial. Y está en una situación muy complicada porque la coalición que sostiene su gobierno está compuesta por dos grandes bloques, una izquierda más radical, y donde está incluido el Partido Comunista y el Frente Amplio, y por otro lado una centroizquierda más moderada, que le dio en definitiva la mayoría para poder imponerse al candidato de la derecha en su momento. Pero cada acción del presidente que vulnera su discurso anterior lo coloca en una situación de enemistad, entre comillas, o de rechazo de su parte importante de su propia coalición. Y si a eso le sumamos algo que no lo mencionaste tú, pero sí complementa la reflexión, no solamente los totalitarismos como el que mencionas, sino que también qué está ocurriendo con los populismos que para equilibrar en el discurso la balanza, ¿cierto?, pueden darse a partir de la situación que estamos viviendo en Chile. Las últimas elecciones de consejeros constitucionales dieron una mayoría aplastante, sin contrapeso en el diseño de la nueva constitución, a un sector que no son palabras mías, sino que tiene el mote de ultraderecha o de extrema derecha, y que ganó en todas las regiones del país, salvo en una, Aysén, en el sur, donde no presentó candidato. Pero en todas las demás ganó. Entonces, esta situación de inseguridad, de falta de respaldo que se le enrostra al presidente hacia la fuerza pública, hacia Carabineros, hacia la Fuerza Armada, les podría jugar en contra en que el próximo gobierno fuese de su mismo color político, porque habrá que ver obviamente las elecciones que vienen en los años, pues todavía quedan 3 años por delante, estamos recién partiendo, perdón, podría colocar entonces en un péndulo e irnos hacia un candidato que esté en el otro extremo, cuestión que ya hemos visto que no nos beneficia como país. No es tan fáciles las cosas, pero creo que para el gobierno y para el presidente tampoco lo están, ni mucho menos. Su discurso internacional tiene que tener un extremo cuidado porque cuando se ha salido un poco y ha deslizado una crítica a lo que es Nicaragua o a lo que es Venezuela, es de inmediato objeto de una respuesta violenta por el mismo régimen del presidente Maduro, o en el caso interno de sus aliados en la coalición. Por lo tanto, vamos a ver siempre ese discurso que no critica frontalmente los totalitarismos ni las violaciones a los derechos humanos, sino que solo lo hace de manera genérica y omite eso. No es que los defienda tampoco, ya no tiene capacidad para defenderlo, pero sí por lo menos omite esa condena a la cual tú extrañabas. Muy bien, agradecemos a la profesora Úrsula Silva también por la pregunta. Y el tiempo nos ha ganado, no nos da para más. Algunos alumnos ya tienen que regresar a sus aulas de clase. Agradecemos al doctor Jorge Arias Garrido y a la Universidad Bernardo O'Higgins por esta ponencia, por esta participación. Al doctor Ítalo Félix también por la gestión y coordinación del evento. Y agradecemos a todo el público que está aquí con nosotros, alumnos, docentes e invitados que están en esta conferencia por Zoom. Muchas gracias, doctor Arias, parte de toda la Facultad de Derecho de la Universidad Norbert Wiener. Muchas gracias a la universidad, a su decana, a Ítalo, colega, alumno. Un fuerte abrazo y un saludo afectuoso de Santiago de Chile. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos hasta la próxima en estas conferencias internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad Norbert Wiener. Hasta la próxima.